hacia la próxima parada del Pony Express. Y está el tajo ese que ahí se desinfló y la otra, la de abajo mía, también tiene este tajo. Así que va a cambiar. Dos. Estamos yendo del camping en el que estuvimos ayer, de aquí del Pony Express, la parada de Simpson Springs. Hacia allá abajo se ve la cabaña, se ve también el spring de agua. Y ahora vamos a ir rumbo ¿a dónde vamos? No sé cómo se llama la próxima parada, pero bueno, vamos hacia el oeste. O sea, vamos a seguir las paradas hacia el oeste del Pony Express hasta salir a que nos vamos a dirigir A la Utah 6. a Utah 6 para poder ir a una spring que se llama Meadow Spring Hot Spring, con agua caliente para meternos, y de ahí después agarrar la I-15 para ir a Saint George. Ese va a ser el itinerario de hoy. itinerario del día. Venimos de Simpson Springs y ahora vamos hacia la próxima parada del Pony Express. No me acuerdo el nombre, pero ahora lo busco. No, ahora están los tres parados. Vamos al tercero. 1, 2 y 3 forman un triángulo. Son unos ciervos del lugar. Sí, esto es fauna autóctona de la zona. Ya vienen. ¿Los ves allá? Uy, sí, sí, There are actually 5, not 4. Oh, there's another one. 6. Wow. Ahora los pedos. Sí. Ahí hay otro. Let me see if I can. Hermanos. Y aquí nos salíamos de la ruta del Pony Express para ir hacia el sprint que teníamos pensado. Pero a unos pocos metros de salir del Pony Express, esto fue lo que nos pasó. Parece que pinchamos una cubierta y está pinchada en el talón, en la parte del costado, con lo cual me parece que va a haber que tirar a la mierda. No va a servir más. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? La voy a inflar hasta que podamos salir de acá y ahí veremos. Ok, acá estamos. Salimos del Pony Express, pero se nos pinchó antes. Se nos pinchó después del Pony Express. En 15 minutos tenemos... No, en media hora más o menos vamos a salir de esta calle de tierra. La idea es cambiarla después de que salgamos de esta calle. Acá estamos. Gonzalo va a inflar la rueda un poco porque ahí se ve cómo está. Está. El error hay que sacarla, esa rueda hay que cambiarla. Pero ahora no la vamos a sacar, la vamos a hacer cuando lleguemos a la calle de asfalto. Y ahora lo que va a hacer es inflarla un poquito para que aguante. Nos quedan 12 kilómetros para la calle de asfalto. A ver si llegamos. Como la cubierta se desinflaba constantemente y además teníamos bastante lugar y no venía nadie, Gonzalo decidió cambiar la cubierta en este lugar. Es donde nos vamos a parar a cambiar la rueda porque hay lugar, hay espacio y no viene nadie realmente, así que la podemos cambiar acá y ya salir con la rueda bien puesta. Se cayeron las maderas. La habíamos comprado en España. Wow, esa también está, la vamos a tener que cambiar dos, no una. Vamos a tener que cambiar las dos.
La que está cambiando Gonzalo y la otra también de adelante. Saca la rueda, ¿no? Por algo el italiano no lleva otras llantas, solo lleva la cubierta, entonces es fácil de cambiarla. Mirá, ese es el problema. Ahí está el tajo ese que ahí se desinfló y la otra, la de abajo mía, también tiene este tajo. Así que va a haber que cambiarlo. Dos. A esta también hay que sacarle las llantas. Es como lo decía cuando las cambiamos. Sí. Cuidado, Nico. Sacando la llanta. No se pinche. Ah, salió. Por favor. Tenemos que sacar los BB gun de estas para ponerlos a estas. Ahora vamos a poner la rueda. Ya le pasamos los BB gun que tenía la otra porque se nos cayeron algunos. Ahí Nico está rejuntándolos. Y esta es una y después falta la otra. Gonzalo le puso jabón para poder armar otra vez la llanta. Esta es la rueda que va a ir atrás ahora, que es la que está rota, pero bueno, igual le está armando la llanta. Cuidado el jabón ahí, que no se caiga. ¿Tenés? Ahora el último aro. Esto lo mostramos en otro video, pero bueno, ahora nos tocó otra vez hacerlo. Ahora lo tiene que clavar. Eso es lo que podía salir volando. Con la segunda rueda hay que sacar esa cubierta de ahí de esa llanta y ponerla en la que va de mi lado. Esta fue fácil, por suerte. Y bueno, hay que hacer el trabajo otra vez. Miren cómo estaba esta rueda acá. Ahí no sé si se ve, pero bueno. Terrible, esta estaba por reventar en cualquier momento. Cuidado.
Vamos a poner ahí. Ya puso Gonzalo la otra cubierta en esa llanta que después la va a armar. Y ahora va a poner esta cubierta ahí donde va. Cuidado ahí donde están las cosas. Hay cosas. Gonzalo está enjabonando la rueda. Metele jabón a eso. Ya. ¿Ya? Le enjabonó ahí Ya. donde va la llanta. Para poder calzarla mejor. Ahí. Alcanzame el aro de goma, Nicolás, vení que El está aro acá. de goma. Ahí está enjabonando el aro de goma. Toma, vení. Y después de haber pasado 2 horas bajo el sol, a pleno mediodía, cambiando las 2 cubiertas de adelante por las que teníamos de auxilio, nos dirigimos hacia Meadow Hot Spring. Aquí nos relajamos y disfrutamos de la naturaleza, pero esto te lo mostraremos en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.